Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este segundo video editorial. Para los que están visitando por primera vez el canal, me presento, mi nombre es Víctor Hugo Cantori, soy agente de mercado y la idea de estos videos es hacer uno semanal para mostrarles lo que estamos viviendo nosotros, los agentes de mercado, con este fluir de información y con estas expectativas que nos transmite el público inversor. Así que me parece muchísimo más que interesante. Por otro lado, como habrán visto en la plaquita inicial, nada de lo que escuchen acá va a ser o debe ser tomado como un consejo o recomendación de inversión. Siempre que busquen un consejo o una recomendación de inversión, asesórense por un agente matriculado, ¿sí? Ante Comisión Nacional de Valores. Las matrículas son públicas, que lo asesoren, que lo acompañen, que estén con ustedes al lado. ¿Por qué? Porque van a respetar su perfil de riesgo, su aversión al riesgo y además los van a ir guiando de acuerdo a los objetivos que vayan persiguiendo, ¿sí? Así que siempre que hablen con alguien sobre mercado de capitales o que por ahí quieran escucharlo, siempre que del otro lado haya alguien matriculado es muchísimo más que interesante. Sí, por ahí les gusta la manera de explicar y demás, si se sienten cómodos pueden escribirme y puedo ser su asesor personal sin ningún tipo de problema. Pero el objetivo de estos videos es llevarle lo que nosotros estamos viendo del mercado. Bueno, dicho esto, todas las aclaraciones, semana muy intensa en cuanto a información de mercado, muy intensa. No nos va a alcanzar el video, obviamente, pero la idea es poder estar en contacto y no perder este feedback semana a semana. Cualquier tema siempre que quieran que hablemos, me pueden dejar abajo en las descripciones sin ningún tipo de problemas. Por otro lado, si te perdiste la editorial de la semana pasada, en donde hablamos algunas cuestiones de las expectativas y demás, que hoy lo vamos a usar en esto. Fíjate aquí, arriba a la derecha, vamos a ver si sale esto, sí, aquí arriba a la derecha, ahí te dejamos el video de la semana pasada para que puedas ver cómo invertir mirando al futuro, ¿sí? Independientemente de que las editoriales son con información semanal y de coyuntura, también siempre pueden ser repasadas para empezar a aprender esa filosofía de mercado y ese feeling de mercado. Poco a poco nos vamos a ir sofisticando muchísimo más. Por otro lado, está de manera gratuita en la lista de videos y de reproducción, videos de niveles introductorios, de nivel básico estamos subiendo, vamos a subir de nivel intermedio, avanzado, especialidades y prácticas. La idea es que te puedas formar en todo lo que sea mercado de capitales, que puedas consultar todo lo que necesitas, ¿sí? Eso es importante para saber. Bien, vamos a hacer un boceto, obviamente, porque si no tendremos que hacer una charla con filminas que dure una hora por lo menos solamente hablando de eso, y no es la idea. La idea es llevarte un pantallazo del mercado de lo que ha pasado. Bien, canje de la deuda. Ha empezado el 18 de agosto a las 11 de la mañana el canje de esta deuda ¿Qué instrumentos se canjean? Se canjean los bonar en dólares, se canjean todos los discount, los par en dólares, las LETES, las LELINK, los AF20 y los TB21. Ahora bien, el canje empieza el 18 a las 11 de la mañana y termina el día 1 de septiembre. Esto es lo que se llama el canje anticipado, ¿sí? Sí, o sea, la aceptación anticipada. Después se va a abrir nuevamente para la aceptación tardía. Si ya estás decidido en aceptar el canje, la realidad es poder hacerlo antes del 1 de septiembre porque vas a recibir más nominales, ¿sí? Así que eso es importante que lo sepas. Por otro lado, déjame decirte que los AY24, los Bonar 2024, van a poder ser canjeados por los New Bonar 2030, por lo menos lo que se ve interesante es el plazo más corto y además con una quita de apenas el 3% del capital. Por otro lado, las LETES también van a poder ser canjeadas por New Bonar 2030 y 2035 sin prorrateo hasta agotarse los de 2030. Por otro lado, y también cabe mencionar y hacer un punto ahí, todo lo que sea dólar link, lamentablemente no va a poder ser canjeado por estos bonar, por dólares. Particularmente la alternativa que queda es canjearlos por Bonser. A ver, ahí se dividen dos las alternativas. La alternativa puede ser Bonser o puede ser esperar, no aceptar y tener la expectativa de que en el 2021 entonces puede abrirse un nuevo canje. Así que ahí está peleada la cosa con los que tienen dólar link. Bien, esto es un poco un repaso, una pincelada del canje de la deuda que se produjo esta semana. Siempre acordate, aceptación anticipada o aceptación tardía tienen tratamiento diferenciado, así que yo si tendría este tipo de instrumentos, realmente si lo decido antes, lo estudio antes, realmente iría por la aceptación anticipada, ¿ok? Así que eso es importante. Bien.
Bien, ahora un consejo con respecto a esto, que por ahí no he escuchado hablar demasiado, pero digo, este consejo tendría que hablarse de esto. Bien, si estás comprando $200 solidarios, como habrás visto en la editorial anterior, en la editorial número 1, en realidad yo les digo que no vamos a llegar a diciembre, esto ya lo vemos planteando desde hace muchos meses, pero no importa, no vamos a llegar a diciembre con este nivel de compra de dólares, así que ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería ya no comprar más, ¿sí? Para que estos 90 días de plazo de espera hasta poder hacer dólar MEP transcurran y ahí tener la libertad de hacer dólar MEP cuando vos quieras. Importante esto, ¿por qué? Porque en realidad si vas a llegar antes de fin de año y no vas a poder comprar los $200, en realidad vas a tener dos cosas negativas. Primero, no te vas a poder dolarizar ni siquiera con los $200 y además vas a tener que esperar desde ahí 90 días. Y además, por si fuera poco, cuando se limiten los $200, seguramente haya presión sobre el tipo de cambio informal y eleve la brecha. Así que eso es importante también que lo tengas en cuenta como algo estratégico de cara ya al cortísimo plazo. Entonces, si vos no vas a comprar dólar solidario, ¿sí? Y vas a esperar, vos me vas a decir, Víctor, ok, pero ¿qué espero? ¿En pesos? En ese caso, lo que nosotros, los asesores, recomendamos es hacer una especie de bypass. Mirá, me ha tocado muchos clientes, en realidad, que lo que hicieron es comprar dólar solidario, haber hecho una operación grande en pesos y resultaba que no se podían ni dolarizar ni siquiera los $200 y tampoco podían hacer dólar MEP. En ese caso hacemos una especie de bypass, usamos instrumentos dolarizados de bajo riesgo hasta cumplir los 90 días y después, entendiendo que el objetivo es dolarizarse y extraer los dólares para tener los dólares físicos en el bolsillo, ¿ok? Así que en ese caso también podés consultarme, no hay ningún problema, y si no, hablar con tu asesor, pero la recomendación es ya dejar de ir comprando los dólares solidarios y ir haciéndote a la idea de que la única vía para dolarizarse va a quedar el dólar MEP, ¿sí? Así que mientras más rápido, mientras antes te hagas a esta idea, va a ser muchísimo mejor para vos y no te va a agarrar sorprendido. Recordemos, por otro lado, las características del dólar solidario y del dólar MEP. Por un lado, dólar solidario pro y contra. El pro es que está un poquito más barato, ¿sí? El contra es que solamente podés hacer los $200. El contra es que tenés que esperar después 90 días para hacerte de dólar MEP. Y la contra, que no muchos tienen y no muchos lo tienen en cuenta, es que te limita en tu libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque quedás preso de las nuevas reglamentaciones que pueda disponer el gobierno. Así que eso es importante. Y por otro lado, el dólar MEP. La realidad es que sí, está un poquito más caro porque es precio de mercado, ¿sí? Por otro lado, vas a poder comprar todos los demás son pro, vas a poder comprar la cantidad que quieras, vas a poder comprar las veces que quieras, pero además, y por sobre todas las cosas muy importantes, conservas tu libertad de dolarizarte las veces que sea necesario. Así que dólar MEP, muy importante esta aclaración y esta sugerencia de cara a poquito, 60, 90, 120 días para adelante, ya estos $200 de dólar solidario los vemos que no, particularmente en mi caso, que no va a llegar a fin de año, ¿sí? Además, ¿qué te quería contar? Una advertencia también, que no la estoy viendo por ningún lado en la circulación. Si ahora vas a empezar, si sos inversor en bursátil y ahora vas a empezar con cambios de dólar MEP, cuidado porque lo estás empezando con instrumentos que van a ser canjeados. Así que mi consejo, a partir de la semana que viene, no hagas más el cambio MEP a través de bonos. Hablale a tu asesor, utilicen instrumentos dolarizados, pueden ser obligaciones negociables o pueden ser CDRs, pero no utilices instrumentos que van a ser canjeados. ¿Por qué? Quizás desde la semana que viene no hay problema, pero después, más adelante, corres el riesgo de empezar el dólar MEP con un instrumento que después haya sido canjeado y quizás no tenga liquidez o ya no tenga la misma negociación que tenía al inicio. O sea que te podés encontrar con una desagradable sorpresa innecesariamente solamente por no prever esto. Así que si vas a hacer dólar MEP, empezá a evaluar y empezá a poner el foco en otros instrumentos para hacerte de dólares, porque sencillamente estos bonos y todos estos instrumentos están por ser canjeados por una nueva camada de instrumentos.
Por otro lado, y una de las cuestiones que me gustaba hablar con vos era la analogía. Me había olvidado de darte dos analogías en la editorial, en la primera editorial, y también desglosar o ponerle el significado a esa frase de rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Siempre que nosotros charlemos en estas charlas un poco casi de café, la realidad es que vamos a ponerle un poco de valor agregado, vamos a subir el nivel, vamos a subir la vara. La idea que estamos acá es para intercambiar, para formarnos, para saber opiniones, para nutrirnos, ¿sí? Para intercambiar conocimiento. Eso mejora el ecosistema, realmente eso. Bueno, miren, yo a veces en las charlas de mercado de capitales, cuando me invitan, siempre hago una analogía, siempre que sea la oportunidad, ¿no? Hago una analogía, y es la analogía de la moneda y del vaso con agua. Imagínate que vos estás haciendo un análisis, puede ser técnico, puede ser fundamental, te entusiasma un activo, ya estás decidiendo, analizaste, quizás si sos analista técnico, si te gusta el análisis técnico, analizaste el volumen, le pusiste bandas de Bollinger, le pusiste medias móviles, exponenciales, simples, analizaste estadísticamente lo que ocurrió en el pasado, ¿sí? RSI, estocástico, todos los instrumentos comunes y quizás más rebuscados o poco vistos del mercado, pero que son herramientas estadísticas y matemáticas. Supongamos que ya hiciste tu análisis, ¿sí? Y estás dispuesto a tomar una posición porque ves que hay una oportunidad. Yo siempre digo que el mercado es como un vaso con agua. Imagínate un vaso, ¿sí? Imagínate que le pones una moneda dentro e imagínate que lo llenas con agua. El agua particularmente tiene una cierta elasticidad, ¿sí? O sea que del borde puede subir un poquito, ¿sí? Más del borde. Eso, si le prestas atención, vas a ver que es así, puede subir un poquito más. O sea que está súper repleto de agua. Ahora bien, ¿cómo es el análisis desde la filosofía del mercado? ¿Cómo es el análisis? Particularmente vos ves el vaso, lo ves que la moneda está debajo, ¿sí? Pero cuando vos querés sacarle el valor al mercado, las condiciones del entorno cambian. Esto lo tiene que saber cualquier analista estadístico o matemático. Las condiciones del entorno cambian cuando nosotros vamos a buscar ese valor. ¿Por qué? Porque nuestra posición va a influir en todas las variables, ¿sí? Hay videos en YouTube muy interesantes sobre trading algorítmico, ¿sí? Sobre trading de alta frecuencia. Te invito a mirarlos, ¿sí? Te invito a mirarlos y formarte sobre esta cuestión que es fantástica. Por eso, esta semana particularmente me tocó hablar con un cliente en donde me decía que estaba interesado en el mercado Forex de futuros, Forex de divisas. Y le dije que en realidad en ese mercado muy posiblemente no haya lugar para nosotros, para los humanos, ¿sí? Sencillamente porque ese mercado no se maneja mediante análisis fundamental, se maneja solamente mediante análisis técnico, ¿sí? Y mientras análisis de probabilidad y estadística. Ahora bien, ¿qué sucede? Hay algoritmos en ese mercado, lo que prima y lo que mandan son los algoritmos. Los algoritmos son creados con cientos de miles de dólares y muchísimo estudio, ¿sí? Para tomar una decisión estadística. Quiere decir que cuando yo trazo una línea de tendencia o cuando yo trazo un indicador y demás, lo que tengo del otro lado como competencia es un algoritmo de inversión que hace cientos de miles de cálculos por segundo, toma una decisión en el mercado y la ejecuta. O sea que nosotros particularmente en ese mercado, como personas humanas, prácticamente no tenemos mucho que hacer, ¿sí? O sea que ya cuando nosotros tenemos del otro lado a un robot automatizado al milisegundo que compite en milisegundos, porque ahí es ver qué orden llega primero y compite en milisegundos, no entusiasma demasiado al humano. Ahora bien, lo que no tienen los algoritmos de mercado es ese feeling del mercado, es esa expectativa del mercado, es ese intangible que sí tenemos nosotros. Por ejemplo, un ejemplo de los errores de los algoritmos. Particularmente, en un año habían salido una campaña por el Día de los Inocentes en donde mostraban una marca de reloj muy conocida en donde tenían en la muñeca, le salía el Big Bang, ¿sí? desde la muñeca, desde el reloj. Todo aquel que haya visto esa publicidad sabía que era en sentido figurado, ¿sí? Que era una publicidad, que era si se quería con un cierto humor por el Día de los Inocentes. Ahora bien, los algoritmos lo tomaron como un nuevo lanzamiento.
de un modelo. Así que la realidad es que ahí operaron en consecuencia como si hubiera tenido una nueva expectativa de mercado. Por eso todavía siguen siendo tan importantes los humanos en realidad a la hora de el intangible de las expectativas, que como te dije antes lo habíamos abordado en la primera editorial. Entonces, esa es la analogía del vaso con agua. Si nosotros vamos a buscar la moneda, modificamos el entorno, el agua se vuelca y no termina siendo el mismo mercado que analizamos sin ir a buscar ese valor. Nuestra incorporación, nuestra orden en el mercado va a cambiar el entorno y va a cambiar todas las variables que habíamos analizado previamente. Por otro lado, analizar la frase rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Mire, en realidad durante muchos años me tocó hacer backtesting, ¿sí? Muchísimos estudios de backtesting muy intensos con muchísimo poder de cálculo. Y la realidad es que esa frase es muy lógica, muy cierta, y les voy a contar por qué. Para los que no saben, backtesting, ¿qué es? Supónganse que un activo se comportó de esta manera. La realidad es sacar de manera estadística y de manera matemática cuáles hubieran sido las mejores decisiones de inversión, ¿sí?, para lograr mejores resultados. Y esa conclusión poder aplicarla a futuro. Miren, les cuento algo. Bueno, supónganse, vamos a hacer un backtesting de medias móviles, ¿sí? Para los que no saben, ya vamos a explicar en otra cuestión medias móviles, pero pueden googlearlo, ¿sí? Medias móviles, las medias móviles tradicionales son las 42-21, ¿sí? Sí, ¿qué quiere decir? Una media móvil de 42 toma desde la cotización de hoy 42 días hacia atrás para hacer un punto de información y después va dibujando una media móvil, ¿sí? Y la de 21, como es más corta, es más volátil, al tener menos datos es más afectada por los datos. O sea, cuando hay una señal de compra, cuando la media móvil corta, la de 21, traspasa hacia arriba a la media móvil de 42. Ahí hay una señal de compra por medias móviles. Hay cientos de indicadores, pero yo les estoy contando uno básico. Y cuando hay una señal de venta, bueno, cuando esta media móvil más rápida que la de 21 corta de arriba hacia abajo a la media móvil más lenta, la de 42. Después tenemos una media móvil de 200, que bueno, hay otro tipo de cruces y demás. Pero esas son medias móviles sencillas, exponenciales, siempre hablando de las exponenciales, como para tomar a lo mejor alguna decisión simplemente con ese indicador solo. La idea es empezar a nutrirse de varios indicadores y demás a la hora de tomar decisiones de inversión. Ahora bien, hacemos un estudio de medias de determinado activo, nos da que las medias móviles óptimas de acuerdo a, vamos a empezar por ejemplo en el año 2000, de acuerdo al año 2000 hacia acá, las medias móviles en realidad no son 42-21, las medias móviles son 32-16. Ok, 32-16, fantástico. Entonces nosotros decimos, ok, ya tenemos casi 20 años de estudio, entonces ahora para adelante vamos a aplicar las medias 32-16. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que no va a ser ni siquiera óptima, va a ser, no, es más, ni siquiera va a ser el promedio. Ahora bien, entonces seguimos y repetimos los estudios con otros activos, van a tener otras medias, van a tener otros niveles de optimización de los stop loss. Ahora bien, supónganse que nosotros analizamos ese mismo papel, pero no, lo analizamos de 2005 hacia aquí, casi 15 años, y las medias móviles van a ser otras, van a ser 38, 12, ¿sí? Y si lo analizamos, o sea, dependiendo del segmento temporal que analicemos hacia atrás y haciendo backtesting, vamos a lograr medias móviles óptimas diferentes. Ahora bien, a mí me gusta explicarlo con esta analogía. Imagínense que nosotros hacemos un análisis estadístico y matemático hacia atrás de 20 años. Y nosotros obtenemos como resultado un cuadrado, ¿sí? Una figura geométrica, un cuadrado. Eso es el resultado que hemos obtenido. ¿Quién nos garantiza que de cara a futuro el comportamiento no sea como un triángulo? Nada. ¿Y qué nos garantiza? ¿Y cuál sería la forma intermedia entre un triángulo y un cuadrado? Esta es una transformación, por ejemplo, en Corel. Básicamente es quizás un triángulo con puntas redondeadas. Ahora bien, ¿qué nos garantiza que el futuro no sea una estrella, una forma de una estrella? Esto con figuras geométricas es mucho más didáctico. Por eso, el legal, rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros, porque el futuro puede comportarse o incluso se va a comportar
absolutamente diferente de cómo se comportó en el pasado, porque las variables, las expectativas de la empresa no es la misma, así que todo el entorno ha cambiado, así que esas medias, esos backtesting quizás no les sirvan demasiado. Esto es simplemente una sugerencia, un comentario de alguien que ha hecho muchísimo tiempo backtesting y de alguien que quiere escribir sobre lo que cree que realmente es un intangible impresionante, no abordado demasiado, que es el análisis de las expectativas. Bien, ahora entendiendo esto lo conceptual, porque como les dije, vamos a ponerle un poco más de vuelo al canal, vamos a ponerle un poco más de información interesante para reflexionar. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuántas veces, y a ustedes quizás a lo mejor les ha pasado, que han visto un fondo común de inversión y dicen, uy, mirá qué bueno, en el último año rindió 80%. ¿Qué están haciendo? Están viendo el pasado. Por eso legales rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Es más, por eso la importancia de buscar un asesor por más que vayan a suscribir un fondo común de inversión. Porque están capacitados para leer realmente los activos que tienen adentro. Sí cómo se comportaron, sí cuánto pagaron, pero hacia adelante. Hacia adelante realmente el asesor debe tener un feeling de mercado de expectativas, de análisis de expectativas. Lo que ya pasó o el flujo, en realidad ya se sabe. Eso lo saben todos, lo ven todos los inversores. Pero ¿dónde se marca la diferencia? ¿En el análisis fundamental? No, porque el flujo de fondos ya lo tenemos. En el análisis técnico, y realmente no sé si tanto, porque ya tenemos, obviamente que un buen analista fundamental y un buen analista técnico son necesarios también. Pero estas dos cosas ya lo tenemos, el dato real. ¿Cuál es el dato que tenemos en signo de pregunta, en ese valor intangible que no sabemos si está ahí? El análisis de la expectativa. Por eso ahí los asesores empiezan a jugar un papel fundamental, porque, o sea, están cargados de información, si se sientan y pueden proyectar de cara a futuro, eso es muy interesante y aporta un valor agregado muy, muy, muy bueno. Ahora bien, entonces, ¿cuántas veces han visto cómo se elige en la práctica un fondo común de inversión realmente? ¿Cómo lo elige, por lo menos en mi práctica profesional? Ordenan los fondos comunes de inversión por rendimiento y eligen dentro de los 5 que más rindieron. ¿Por qué? Porque tienen la expectativa de la gente de que esos fondos se comporten de la misma manera que se comportaron en el pasado. Ese es un error que se ve en la práctica súper habitual, ¿sí? Y espero que ustedes no lo cometan. Apóyense en su asesor, ¿sí? Que está especializado, está 8 horas por día hablando sobre eso, ¿sí? Y después ustedes evalúen, determinen la última decisión y digan, ok, me gustan estos instrumentos de cara a futuro, no lo que ya pasó, ¿ok? Así que esa es una experiencia que les quería transmitir sobre el backtesting y demás. Bien, ahora una cuestión importante para hablar también, y porque ya se nos está pasando un poquito el tiempo con esto, para hablar también de la posibilidad de desdoblamiento cambiario, que haya un tipo de cambio para transacciones y que haya un tipo de cambio financiero. No es saludable, no es lo que se espera de una economía saludable, se sigue interfiriendo entre las señales libres de mercado y eso hace que proyectar sea muy difícil. En la editorial primera habíamos hablado, en la editorial número 1 habíamos hablado sobre las expectativas, sobre ese poder proyectar de cara a futuro que en realidad nos permite invertir porque vemos una posibilidad de crecimiento. Ahora bien, ¿qué posibilidades por delante tienen? ¿Qué perspectiva por delante les genera Argentina? Si ustedes fueran dueños de una multinacional que puede radicarse en un país, ¿qué perspectivas de cara a futuro les genera como para generar empleo? ¿Sí? ¿Tienen una carga tributaria baja? No la hay. ¿Tienen poca intervención del Estado? No la hay. Tienen un país con una de las inflaciones más grandes del mundo, tienen un país en recesión, tienen un país con la cuarentena más larga del mundo, tienen un país con una media de mortalidad por arriba de la mundial, particularmente Suecia, si bien Suecia por la cantidad de población está prácticamente en términos de números del COVID igual que Argentina. La realidad es que no han tenido cuarentena, ¿sí? O sea, se ha
podido mover libremente la población, no han destrozado a la economía y eso ha generado, o sea, va a generar una recuperación muchísimo, infinitamente más rápida, porque también tengamos en cuenta, siempre tenemos que partir del supuesto de que una economía que cae tan atrozmente, tarde o temprano, va a cobrarse víctimas fatales. Esto no va a salir por la televisión, esto no van a salir en los noticieros, no va a tener nombre, pero sí se va a cobrar vidas en cuanto a términos económicos. ¿Por qué? Porque cuando una población es más pobre, particularmente lo que hace es vive menos, ¿sí? Y estas víctimas productos de la pobreza que se viene, que es tener un 55-60% de la población en la línea de pobreza, nos vuelve no solamente una sociedad inviable en la cual no se puede invertir, sino que además nos vuelve una sociedad con menor expectativa de negocios y menor expectativa de crecimiento. Así que, bueno, particularmente también reflexionar sobre eso. ¿Qué perspectivas tenemos de cara a futuro? ¿Tenemos perspectivas de una baja en los impuestos con un Estado tan grande y tan asistencialista? ¿Tenemos una perspectiva de tentar a otras empresas a radicarse en suelo argentino cuando no le dejamos girar libremente utilidades? ¿Tenemos una perspectiva de baja de la inflación, producto que estamos controlando la emisión monetaria? ¿Tenemos una sociedad con perspectiva de poca conflictividad social? ¿Tenemos una perspectiva de liberación de cepos cambiarios? Entonces, donde toquemos básicamente hay distorsiones, ¿sí? Entonces es un país muy difícil para invertir hoy Argentina. Creemos y esperamos que eso cambie. Es ahora el momento de hacer reformas estructurales, ¿sí? Es el momento y se debería poder aprovechar por las diferentes corrientes políticas. Por otro lado, y también hacer un análisis con respecto al arreglo, o sea, en todos los lugares se vio el arreglo de la deuda con la de legislación extranjera. En realidad no hubo arreglo, hubo patear hacia más adelante, hubo acuerdo para pagar más adelante. Pero el problema de Argentina sigue estando. Nosotros tenemos que ver cuál es la curva de pagos de los gobiernos que vayan a, que sean gobierno de la fuerza política, que sea gobierno más allá del 2026. Realmente 2026, 2027, 2028, seguramente, si estamos acá juntos todavía, realmente vamos a seguir hablando de lo mismo, de lo pesada que es la deuda. Y ahora viene un acuerdo que se tiene que negociar, en realidad otra parte, con el Fondo Monetario. ¿Sí? Ahora se está presentando este canje que les presentaba, pero ahora viene esta parte con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no permite quitas, ya se sabe, está dentro del reglamento de los préstamos del Fondo Monetario. Ahora bien, ¿qué va a exigir el Fondo Monetario? Un programa consistente, un programa económico, ¿sí? Va a exigir que obviamente se controle la emisión monetaria. Así que eso es importante, que de cara a futuro se vienen momentos muy duros, se vienen momentos muy tensos. Argentina está en camino a una crisis financiera importante. Argentina ha perdido al peso como reserva de valor. Ya la gente no confía en el peso, no solamente porque está en el ADN argentino comprar dólares, sino porque además la emisión monetaria, que a veces se toma en cuenta como algo asistencialista, después vuelve como un boomerang y le pega muchísimo más a los segmentos más vulnerables. Así que si no controlamos el flagelo de la emisión monetaria, Argentina está condenada a repetir las crisis cada 10 años, cada 12 años, y además estamos condenados a crecer en una sociedad más pobre. Para nosotros, que fomentamos el mercado de capitales, las alternativas de inversión, de capitalización, realmente ver cómo la sociedad va degradándose cada 10 años, cada 15 años, realmente no es bueno, y ya les digo, no entusiasma las perspectivas a futuro. Así que ojalá que la dirigencia política pueda tomar medidas sobre esto, tiene las herramientas para hacerlo, y los momentos de crisis además son momentos de grandes oportunidades, que va a ser muy interesante ver el mercado, sobre todo cómo reacciona y cómo anticipa esto. Y siempre que hay conflictividad, particularmente la mirada, ese cristal donde nosotros podemos proyectar, se nubla, se esmerila, se empaña. ¿Por qué? Porque este foco de conflictividad, los focos de conflictividad nunca se saben hacia dónde van a salir. Entonces, proyectar en ese clima no es saludable para nadie. Por otro lado, el año que viene, y esto
Ya seguramente muchos lo sepan, pero producto de toda la emisión monetaria vamos a una inflación de 3 dígitos. Ojalá se logre absorber mediante tasa de interés, aunque ya saben, van a hacer meterle esteroides a un problema que ya tenemos. La realidad es que está muy difícil. Ojalá que no pase a mayores esto de absorber tasa de interés, que el público medianamente siga confiando en los plazos fijos, ¿sí? Que por ahí van a sufrir también, y cuando vean que posiblemente tengan tasa negativa, realmente va a estar muy tensa la cosa en la plaza cambiaria sobre todo. Bien, por otro lado, y para terminar esta segunda editorial, les quería compartir un tip para tener en cuenta en el mercado. Siempre de la mano de un asesor y bien controlados ahí, porque siempre que se agarra apalancamiento se corren mayores riesgos de pérdida, así que tenerlo muy en cuenta y muy presente y bien monitoreado. Pero lo que muchos estamos viendo desde hace mucho tiempo es que la tasa tomadora de caución particularmente está en terreno negativo, ¿sí? Está en torno al 22, 23, 20%. Y muchos lo que están haciendo es comprar CDRs que están dolarizados. Entonces, yo tengo una emisión monetaria altísima con una tasa de caución que nosotros consideramos negativa, y por el otro lado tengo instrumentos dolarizados previos a una elección en Estados Unidos que no me aseguran nada, pero posiblemente me limiten la posibilidad de una corrección abrupta, además con una emisión monetaria también importante. Entonces, y además nosotros de este lado que tenemos una emisión monetaria también de una moneda que no todos quieren, entonces se nos va a trasladar a inflación. Entonces, cuidado que ese juego de tasas pasándonos a instrumentos dolarizados mediante palanca puede ser algo muy interesante que vamos a ver en la tercera editorial con algunos tips y algunas cuestiones de cómo empezar a utilizar la palanca. Vamos a hablar sobre empresas farmacéuticas, vamos a hablar sobre esto de las cauciones en la práctica que muchos me estuvieron comentando, y por qué no sobre algún derivado financiero también para hacer tasa. Bueno, la realidad es que nos hemos quedado sin demasiado tiempo. Me despido, realmente muchísima información, habría que repasar algunos balances de cómo vinieron de algunas empresas, eso también nos queda en el tintero. Por parte de ustedes, si les gustó esta editorial, si les gustó la editorial número 1, no dejen de suscribirse, activar la campanita, compartirlos con sus amigos. Vamos a ir creciendo en la comunidad. Si quieren que hablemos de algún tema o de alguna empresa en especial, pueden dejármelo aquí en los comentarios. No hay ningún problema con contestarles todo lo que quieran, ¿sí? Este canal se hace con eso, con el objetivo de hacer un buen feedback, de tener un buen entorno, de mejorar el ecosistema y sobre todo de analizar esta realidad tan cambiante y ver qué nos deparan las expectativas a futuro. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.